Buenos días, mi nombre es Nicolás Vargas Fajardo del curso 841 y yo les voy a hablar acerca de las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales y por qué estas se diferencian. Antes de empezar a hablar sobre las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales tenemos que saber qué es una magnitud física. Las magnitudes físicas es todo aquello que se puede medir y que puede ser estudiado por las ciencias experimentales. Ejemplo de estas pueden ser la masa que se mide en gramos o kilogramos, o también el peso que se mide en newtons. Esas son propiedades físicas. Entendido por medida la comparación de una magnitud con la otra, con la de la misma especie que se toma como unidad. Esta valor se puede representar numéricamente y la cantidad se referencia, se llama unidad. Ahora voy a empezar a hablar sobre las magnitudes escalares ya que tenemos el concepto de magnitud física aclarado. Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que para su definición solo se necesita conocer un valor numérico y la unidad de medida reconocida. En el caso de un ejemplo son el volumen, el área, la temperatura, el tiempo, la masa, la potencia, la longitud del volumen y otras muchas más. Ejemplos de las magnitudes escalares son la masa del cuerpo que en el Sistema Internacional de Unidades se mide en kilogramos, el volumen se mide en metros cúbicos, o sea, m a la 3 que sería como así, esto sería la medida del volumen, la temperatura en centígrados y la longitud en los metros. Estas son y para eso usamos diferentes herramientas. Por ejemplo, usamos esta herramienta para hallar el volumen, los metros cúbicos que tiene un volumen. Usamos una balanza para determinar cuántos kilogramos tiene esta masa. Utilizamos el termómetro para hallar los centígrados que tiene y para medir la longitud usamos una regla o metro. Ahora vamos a hablar de las magnitudes vectoriales. Estas magnitudes vectoriales son las que además de tener un valor numérico y la unidad, se necesita conocer una dirección o una orientación en el espacio, un sentido y un punto de aplicación. Se pueden ubicar un eje cardinal en X y Y. O sea, en otras palabras, a diferencia de las escalares, estas sí tienen una dirección, un sentido y un punto de aplicación. Ejemplos de magnitudes vectoriales son la velocidad, la fuerza, la aceleración y el campo eléctrico. En esta imagen podemos echar una vista a la velocidad, al campo eléctrico y a la fuerza de peso y cómo se simbolizan. Si quieren acá se los puedo dibujar. ¿Cómo sería entonces? Para la velocidad sería así. Sería así, el de velocidad. Así sería el de velocidad. Este es el de velocidad. Solo que está acá en esta. Listo. Ahora sigue el de fuerza o peso. Entonces el de fuerza es esto. Que va para abajo. O sea, que lo está trayendo. Esto es fuerza de peso. Escribo bien. Fuerza. Peso. Y por último seguiría el campo eléctrico, que sería esto, básicamente. Esto es el campo eléctrico. Esto es el campo eléctrico. Entonces eso serían los ejes. Entonces eso sería la imagen, pero ya un poco más agrandada. Las magnitudes vectoriales se representan mediante vectores. Un vector es el segmento orientado en cuya longitud es medida con una unidad previamente elegida. Es su valor numérico o módulo. Su dirección es la recta a la que pertenece el segmento y su sentido es el indicado por una punta de flecha dibujada en uno de sus extremos. Se representa por una flecha encima del símbolo de la magnitud, por ejemplo, B de velocidad. O sea,
El símbolo de vector sería así. Acá es una V porque es de velocidad, pero si es con otra unidad se cambiaría. Pero siempre para que se identifique que sea un vector, tiene obligatoriamente que tener una flecha. Eso es lo que significa que sea una magnitud vectorial. Listo, ahora en esta imagen, acá está el símbolo de velocidad, solo que con la flechita arriba, o sea que es un vector. Entonces nos muestra que este punto de acá es el punto de aplicación, o sea, de inicio. Aquí, acá está la dirección a donde va, como está diciendo la misma definición, y el sentido. Todo esto es el módulo, que sería ya como el valor. El módulo es el valor. Y aquí está aquí está la velocidad con la flechita arriba. La velocidad es un ejemplo de la magnitud vectorial, muy famoso exactamente, ya que para descubrirla completamente debemos iniciar la dirección y el sentido de movimiento y un número que represente el valor de la velocidad. Por ejemplo, poner una fuerza de determinado valor puede estar aplicada sobre un cuerpo de diferentes sentidos y direcciones. Para explicar mejor las diferencias entre las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, podemos hacer una comparación entre algunas que se relacionan entre sí. Por ejemplo, la distancia y el desplazamiento. La distancia se refiere a cuánto espacio recorre un objeto durante su movimiento. O sea, digamos que esta es la distancia que está. O sea, este es el punto de inicio y este es el punto final. Un ejemplo. Entonces, este es el objeto. Entonces se mueve acá, 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 acá. Todo lo que mueve, esa es la distancia. Es la cantidad movida, como lo que tenía en el anterior ejemplo. También se dice que es la suma entre las distancias recorridas. Cuando hablo de suma de distancia se suma toda la distancia de la longitud recorrida acá, más la de 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 acá, durante todo el recorrido. Eso nos da una distancia total, que sería el resultado de todas estas distancias recorridas. Una medida de longitud, la distancia se expresa en unidades de metros según el Sistema Internacional de Medios. Al expresar la distancia por ser una cantidad escalar, basta con mencionar la magnitud y la unidad. Entonces acá estoy diciendo que son 30 metros, entonces cada uno sería de 5, 5, 5, 5, 5, 5 y 5. Cada uno sería 5, este 5 me quedó mal, perdón. 5, cada uno sería 5, que en total, todo ese total como dije anteriormente, tendría que dar 30 metros. El desplazamiento se refiere a la distancia y la dirección de la posición final respecto a la posición inicial de un objeto. Al igual que la distancia, el desplazamiento es una medida de longitud, por lo que el metro es la unidad de medida. Sin embargo, al expresar el desplazamiento se hace en términos de la magnitud con su respectiva unidad de medida y dirección. El desplazamiento es una cantidad de tipo vectorial. Los vectores se describen a partir de una magnitud y de la dirección como habíamos mencionado. Un ejemplo que les pongo. Este es punto A y aquí tengo el punto B. Entonces esto es esto, entonces acá tengo una distancia de 8 metros y acá otra de 8 metros. Y acá tengo una de 12. La distancia acá sería una total de 28 metros. Pero eso no es lo que queremos allá, lo que queremos ya es el desplazamiento. ¿Pero el desplazamiento qué es? Es lo que va entre estos dos puntos, acá, entre acá. O sea, quitamos estos dos, entonces el desplazamiento en esto sería 12 metros. Para concluir, podemos decir que la distancia
es una magnitud escalar, porque solo necesita el valor numérico y ya está. Pero en cambio, con el desplazamiento ya es vectorial, porque ya me están dando aquí una distancia, o sea, una dirección, o sea, porque la dirección es del punto A a ir al punto B, cambio de posición. O sea, lo que significa que el desplazamiento es una magnitud vectorial, es por eso que, y por eso lleva la flechita arriba. Listo, las siguientes del ejemplo son la rapidez y la velocidad. Son dos magnitudes de movimiento que se pueden confundir con frecuencia. O sea, que uno puede, a veces uno como principiante de física piensa que son lo mismo, pero en realidad no son. Debemos recordar que la distancia recorrida del desplazamiento efectuado por un objeto son dos magnitudes diferentes, o sea, distintas. Uno no puede decir que son las mismas ni por nada. Precisamente por eso, cuando las relacionamos con el tiempo, también obtendremos dos magnitudes diferentes. La rapidez es una magnitud escalar, o sea, lo que significa que no tiene una dirección alguna, que reacciona a la distancia recorrida con el tiempo. Un objeto en movimiento recorre una cierta distancia en un tiempo determinado. La velocidad es una magnitud vectorial, como el ejemplo que daba anteriormente, donde la unidad de velocidad tenía una flechita arriba, que relacionaba el cambio de la posición o desplazamiento con el tiempo. La velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el desplazamiento o cambio de la posición con el tiempo. La rapidez no tiene en cuenta la dirección. La velocidad sí tiene en cuenta la dirección. Y para explicar esto más a fondo, aquí tengo las fórmulas. Son las mismas, solo que acá la velocidad tiene la flechita arriba, que significa que es una magnitud vectorial. Exactamente, ambas fórmulas nos están diciendo que el resultado de ambas puede ser lo mismo, casi lo mismo, porque ambas están midiendo distancia y de tiempo. Listo. Ahora lo vamos a explicar con un ejemplo. Esta es la posición o el punto A y esta es la posición o el punto B. Y este es el objeto, un carro. Este objeto se va a desplazar de posición, o sea, desde el punto A hasta el punto B. La distancia que hay entre estas dos posiciones es de 20 kilómetros. Y la distancia que el carrito va a durar del punto A desplazándose al punto B sería en una hora. Entonces su rapidez sería de 20 kilómetros por hora y la velocidad sería de 20 kilómetros por hora. Y ahí la velocidad tiene valor porque está en una dirección y la dirección es hacia el norte. Aquí el punto A y el punto B están en la misma posición. Entonces, el carro va a ser en movimiento de una forma circular. O sea, va a ser así, así, así. Y la distancia que hay es de 20 kilómetros. Pero no hay una velocidad, porque no hay una dirección. Porque está haciendo así, no hay dirección. No se sabe si va al norte, si va al este, si va al sur, si va al oeste. No hay dirección. Es por eso que la velocidad se toma como cero. Otras magnitudes que se confunden comúnmente son la masa y el peso. Clásico. La masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo y el peso es la acción que ejerce fuerza de gravedad sobre el cuerpo. La masa es una magnitud física e invariable que mide la cantidad de materia presente en un cuerpo. En el Sistema Internacional de Unidades, donde se encuentra el cuerpo, la masa, siempre será la misma, siendo muy diferente con el peso, ya que ésta sí varía con relación a su localización. El peso es una magnitud vectorial, ya que representa la intensidad, la dirección y sentido. Como tal, el peso es una medida resultante de la acción que ejerce la gravedad sobre un cuerpo y de esta forma el peso es un valor variable. El Sistema Nacional de Unidades el Sistema Internacional de Unidades, la unidad del peso es representada en newtons y para calcularlo se utiliza la siguiente fórmula: P igual a M por G, siendo M masa
y G, aceleración de la gravedad. Y el valor de la gravedad en la superficie del planeta Tierra es de aproximadamente 10 metros sobre segundos cuadrados. La fórmula que te permite calcular el peso de cualquier cuerpo es P igual a M por G. Peso es igual a masa por la aceleración gravitatoria. La aceleración gravitatoria o G es 9.8 metros al segundo cuadrado. La masa de una persona siempre será la misma, sin importar dónde se ubica, mientras el peso del individuo varía de acuerdo con la fuerza de gravedad que actúa sobre él. Un ejemplo. Un individuo de 50 kilos está en la luna. Entonces, esta es la luna. Y acá hay un tipito de 50 kilos. Su masa seguía siendo la misma. O sea, la masa es 50 kilogramos. Seguirá siendo la misma, no cambia. Pero por el contrario, el peso cambia, ya no de 9.8 pasa a ser otro. Su peso varía ya que la fuerza de gravedad es de 6 veces menor que la Tierra. Y por ende el peso es de 58.68 newtons en la luna. Entonces el peso sería en total 58.68 newtons en total en la Tierra. O sea, no importa que seas gordito, un flaco o alguien normal. Si tu masa siempre seguirá siendo la misma, solo que el peso ya cambia. Espero que con eso ya se haya aclarado la duda entre qué son las diferencias entre una magnitud vectorial y una escalar. Muchas gracias por este video.